Hola a todos, vamos a continuar con la clase que quedó pendiente para el examen, que como ya saben es la epístasis. Me imagino que todos saben que la epístasis no es más que la hemorragia o sangrado nasal que se origina en las fosas nasales o en los senos paranasales. Tiene una incidencia muy alta en la población, ya que se considera que aproximadamente un 5 a 10% de la población tiene por lo menos un episodio de epístasis al año. De hecho, se considera que difícilmente usted no sangra a lo largo de su vida, aunque sea una o dos veces. Así que el que no ha sangrado, que no se preocupe, que sangrará en cualquier momento. Bueno, pues como pueden ver aquí también constituye aproximadamente el 13% de las urgencias que vemos los otorrinos, y es una de las causas por las que más nos llaman cuando estamos en casa y también cuando estamos en la consulta desde la emergencia. Afortunadamente, a pesar de que es algo relativamente frecuente en la población general de cualquier país, tan solo un 10% busca atención médica, porque la gran mayoría de las epístasis o sangrados nasales son autolimitados. O sea que no suelen ir a más. Inclusive el paciente comienza a sangrar, si está trabajando y eso, y si el sangrado no es muy abundante, pues muchas veces lo que hace es que se pone algo en la nariz y muchas veces se detiene solo y el paciente ya hasta se le olvida que sangró. Ya si se hace muy recurrente, pues la cosa cambia y termina yendo a la emergencia. Y como es lógico, si el sangrado es muy abundante, es obvio que no puede seguir haciendo sus actividades rutinarias. De hecho, solamente el 1% de todos esos pacientes que sangran a lo largo del día en cualquier parte del mundo, solamente un 1% requerirá la atención de un especialista, o sea, de un otorrino. Porque ni siquiera todos los que llegan a la emergencia van a necesitar que lo auxiliemos a nivel de la especialidad. La edad más frecuente es sobre todo en adultos mayores, pero también ocurre mucho en los niños. Es más frecuente en los meses fríos, como dice ahí, porque eso provoca resequedad de la mucosa. Las razones por las que sangra la nariz, bueno, son varias, ¿no? Varios motivos. Lo primero es que la mucosa nasal está expuesta al medio ambiente. O sea, usted tan solo, esa mucosita que está ahí, de tan solo introduciéndose el dedo en su nariz, pues ya usted tiene ahí los principales vasos que veremos en breve, que pueden hacerlo sangrar. Aparte de que está, como le dije, expuesto a todos estos cambios de temperatura, que como ya hemos visto en clases anteriores, influyen mucho para que un paciente con rinitis pueda inflamársele bastante la nariz y que se le dilate un vaso capilar. Esos vasitos están inmediatamente justo por debajo de la mucosa. De hecho, con la cámara se ve muy bien, ojalá que tengan la oportunidad de verlo en la práctica algún paciente, cómo esos capilares se ven bien dilatados en algunos pacientes, de manera natural. Ahí hay muchas anastomosis arteriovenosa, como veremos en breve en una diapositiva, el llamado plexo de Kieserbach, que hablaremos en un momento. Es un punto donde existe la mayor resistencia de la vía respiratoria ahí en la parte superior, y es el punto en común de dos grandes troncos de la arteria carótida interna y de la arteria carótida externa. Estos son los plexos que le hablé hace un momentito, el plexo de Kieserbach, que es el principal, y el plexo de Woodruff, que es un plexo posterior. Ya veremos, el área de Kieserbach es el área que usted se puede tocar con el dedo, es la parte más anterior de la nariz. Es el punto de confluencia de muchísimos capilares, arterias que se unen a ese nivel. De hecho, de esta área es que va a sangrar más del 90% de los pacientes que acuden a nuestra consulta o a la emergencia. Tal como acabo de decir, la mayoría de los sangrados son anteriores. Afecta casi a cualquier grupo de edad en términos generales, pero es un poco más frecuente en personas jóvenes. Cuando se habla de joven, en este caso menos de 40 años. Ya el posterior es obviamente mucho menos frecuente, y aparte de eso, bueno, es a partir de los 40 años y suele revestir mayor gravedad porque el sangrado suele ser más abundante y posterior, por lo que va directo a la vía respiratoria inferior. ¿Cuáles son las causas? Bueno, son múltiples, muchas. Hay causa vascular, que es la que acabamos de decir, ¿no?
dilatación vascular de ese plexo de Kieserbach, procesos infecciosos inflamatorios como la rinitis o la sinusitis que hemos mencionado en clases anteriores, trauma, es una causa lógica, ¿no? Un golpe en la nariz, un trompón, como decimos en buen dominicano, te puede provocar ese tipo de un sangrado nasal, que eso suelen ser autolimitados la mayoría de veces, ya sea por un golpe o por una caída. Iatrogénico, después de una cirugía, los neoplásicos, que son los que hay que tomar en consideración, esos sangrados que son muy recurrentes, sobre todo en personas mayores, y cuando son unilaterales, pues hay que sospechar algún tipo de malignidad en estos casos. También en jóvenes adolescentes, como veremos más adelante. ¿Okay? La resequedad nasal también es un factor para que un paciente pueda sangrar, aunque esos suelen ser sangrados autolimitados. Los cuerpos extraños también te lo pueden provocar. ¿Okay? Aquí hay varios factores dentro de los sistémicos. Ya hemos hablado de la inflamación. También pacientes, como es lógico, que tengan coagulopatías, problemas de la coagulación de cualquier tipo. ¿Okay? Y hay factores locales. Obviamente, todos esos que están ahí, lo más importante es el picking nasal. O sea, eso se refiere a la introducción de los dedos que tienen muchas personas, en especial los niños. Y entonces se irritan esa zona del plexo de Kieserbach. Los estornudos bruscos también pueden hacer que se rompa uno de esos vasitos que están a nivel de la submucosa, como mencionamos anteriormente. ¿Okay? También a nivel ya intrahospitalario, muchos pacientes que se le coloca una sonda nasogástrica, eso le provoca un decúbito en esta zona que le puede provocar también sangrado. ¿Okay? Ya esto lo hemos hablado, la rinitis, la sinusitis y demás. Esto lo vamos a volar para avanzar la parte más importante. Esto fue lo que le dije anteriormente, los diversos tumores, en especial en los adolescentes, esto que se llaman angiofibroma nasojuvenil, que son estos niños adolescentes, solo ocurren varones por una cuestión hormonal, en la que el paciente tiene sangrados nasales recurrentes, y una de las formas de diagnosticarlo es con una cámara y unos estudios de imágenes. ¿Okay? Ya en una persona mayor, los diagnósticos más frecuentes dentro de las neoplasias son los carcinomas epidermoides. ¿Okay? Eso también lo habíamos comentado antes, acerca de la resequedad, el calor seco y la oxigenoterapia. ¿Okay? Vamos a seguir avanzando. Esto es una parte muy importante, lo que es la hipertensión. Ya veremos en el tratamiento que una de las primeras cosas que tenemos que hacer ante un paciente con sangrado nasal es tomarle la presión arterial. ¿Okay? Porque muchas veces es el signo de que hay muchas veces que el paciente ni siquiera sabe que es hipertenso, por ejemplo. Un paciente que se supone que no padece de hipertensión y de repente comienza a sangrar. Cuando usted le toma la presión, se da cuenta, tanto usted como el paciente, de que encuentra la presión en 200, 110. Y bueno, el paciente no sabía ni siquiera que era hipertenso. Y esa es una forma de debutar muchas veces de algunos pacientes. ¿Okay? Y muchas veces solamente controlándole la presión a ese paciente se le va el sangrado. ¿Okay? O se detiene. Vamos a seguir con las partes que son más importantes. Aquí tenemos otros datos que siempre hay que preguntarle al paciente acerca de la toma de ciertos medicamentos, en especial la aspirina y otros antiagregantes y anticoagulantes. Hay personas que utilizan enoxaparina, el famoso Clexane, ¿okay? O sea, anticoagulantes inyectados por cualquier patología que pueda tener que lo requiera, y también los AINES lo pueden provocar, pero los principales son los anticoagulantes y la aspirina. ¿Okay? Ya los otros son un poquito menos frecuentes. Como es lógico, cualquier trastorno de las plaquetas, ¿no? Pues le va a provocar también una tendencia a los sangrados nasales. Aquí está por edad. En el caso de los niños, lo más frecuente es que, como le dije anteriormente, que se rasquen la nariz con sus propios dedos. Y también la introducción de cuerpos extraños, ya que los niños suelen ser muy curiosos a la hora de introducirse cosas en la nariz y en los oídos. En los adultos la mayoría son idiopáticos, o sea, no se sabe por qué muchos pacientes sangran sin tener ninguno de los factores que hemos mencionado anteriormente. ¿Okay? Ya el trauma es más fácil de identificar, ¿no? Porque un golpe ya se sabe que se dio. ¿Okay?
En la Edad Media ahí está en signo de interrogación tumores, porque bueno, no, los tumores realmente son poco frecuentes en la nariz, pero debemos de sospechar en él cuando los sangrados son muy frecuentes, hay que descartarlo y eso se hace fácilmente en la consulta de otorrino. ¿Ok? Y en los ancianos la causa más frecuente son las crisis hipertensivas. Entonces, visto estos datos generales, vamos a hablar de lo más importante. ¿Qué hacer cuando estamos ante un paciente que está sangrando por la nariz y que no llegó a la consulta o a la emergencia? Lo primero es tranquilizar al paciente. ¿Ok? El paciente suele venir asustado y es lógico, y en especial cuando nunca había sangrado, porque está saliendo sangre por su nariz. La sangre no debe de salir de ningún sitio, salvo en una menstruación en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces es obvio que lo asusta. Entonces usted también se tiene que tranquilizar como médico, porque también hay algunos como que se alborotan, te llaman, bueno, a veces se torna un poquito lioso, entonces ponen más nervioso a los pacientes. ¿Ok? Entonces hay que tranquilizarse y tranquilizar al paciente. Y lo primero que hay que hacer, como en cualquier sangrado agudo que se pueda tener en la emergencia, es tomar los signos vitales del paciente. ¿Ok? Es raro, por suerte, que un paciente caiga en shock por un sangrado nasal, pero podría pasar, ¿ok? Aunque poco frecuente. Imagínense una persona, y más en nuestro país, que hay cierta población que tiene una cierta desnutrición. Imagínense que tenga una anemia de 9, 8 de hemoglobina o 10 y que encima comience a sangrar y que encima sea mujer y que tenga la menstruación. O sea, una persona que puede tener serios problemas, que necesitaría probablemente una doble canalización. O sea, entonces lo primero es tomarle la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. ¿Ok? Y no solamente por eso, porque como le dije, eso es menos frecuente, sino porque, como le dije hace un momentito, la crisis hipertensiva te puede provocar un sangrado nasal. ¿Ok? Hay veces que el paciente ya sabe que sufre la presión, pero no se toma la pastilla, o la pastilla que se está tomando ya no le está haciendo el mismo efecto de antes y tiene mucho que no va al cardiólogo. Y entonces, pues, muchas veces hacen crisis hipertensiva aún tomando cierta medicación, la medicación que le toca. ¿Ok? Entonces, nada, eso que no se les olvide, tomar la presión arterial siempre como primera medida. La segunda medida, importantísima, es determinar la cuantía del sangrado aproximado y determinar si el sangrado es anterior o posterior. Eso es fundamental. ¿Cómo yo sé que es posterior? Porque, señores, el posterior normalmente se va a quedar ingresado. Es un sangrado potencialmente más grave, más difícil de controlar, que a veces hay que llevarlo a quirófano inmediatamente. ¿Ok? El sangrado anterior, en cambio, la mayoría de veces se controla. De hecho, la mayoría son anteriores y por eso muchas veces ni llegan a la emergencia. Pero el que llega a la emergencia muchas veces se controla con un taponamiento que explicaremos en breve. Eso que ustedes ven ahí es una mala posición, eso no es correcto. El paciente tiende a llegar a la consulta o a la emergencia con la garganta, con la boca hacia atrás. ¿Ok? No, es hacia adelante que se debe de dirigir el paciente. ¿Ok? Porque si se le va hacia atrás como está en la imagen, bueno, pues el paciente se va a tragar la sangre, se va a poner más nervioso, le va a dar más náusea y bueno, y eso va a hacer que se ponga más ansioso y a su vez va a sangrar más. ¿Ok? Aparte de que si es una persona mayor puede broncoaspirar con más facilidad. Así que esa no es la posición, es justo lo contrario, cabeza agachada hacia abajo y presionando la nariz. ¿Ok? ¿Cómo yo sé que el sangrado es posterior? Bueno, pues lo primero es pedirle al paciente, pasarle varias toallas de papel, que se sacuda la nariz varias veces, no se asusten, van a ver un gran coágulo o varios coágulos muchas veces que van a salir por esa nariz, eso es normal y es bueno que se haya coagulado, ¿no? Ya luego entonces te tiene que tener preparada por ahí la luz, puede ser inclusive la luz de su propio celular, tenga un vasito de agua con un poquitico de agua oxigenada para que el paciente haga gárgaras, ¿ok? Para que se limpie la boca, que muchas veces ha tragado sangre y se ve todo eso sucio de sangre. Entonces, una vez él haya hecho por lo menos 2 o 3 enjuagues, una forma de irse ya dando cuenta si el sangrado es posterior es porque esa sangre, ese enjuague va a salir muy sucio de sangre. O sea, el paciente hace gárgara y sale con sangre. Hace gárgara y sigue saliendo con sangre.
O sea, ya eso le va dando una idea a usted de que ese sangrado puede ser posterior. Y bueno, una vez el paciente hace su gárgara, usted mira su garganta. Forma correcta de mirar la garganta del paciente, decirle que entre la lengua. La mayoría de los pacientes sacan la lengua, no, tiene que entrarla la lengua. Eso lo explicaremos en la presencialidad, en las clases posteriores, porque así usted va a ver mejor todo el fondo de la garganta. Y mientras él tiene la lengua adentro, usted le mete el palito sin llevarlo hasta el fondo para que no le dé náusea. Y si usted ve caer sangre directa desde la nariz, o sea, desde la fosa nasal posterior, desde la coana, o sea, usted ve la sangre cayendo desde arriba, eso es casi seguro un sangrado posterior. ¿Ok? Porque no debe de estar fluyendo sangre de manera continua cuando usted lo está valorando el paciente. Es el momento de llamar al otorrino. ¿Ok? Por suerte que la mayoría van a estar aquí, van a ser anteriores. Y el anterior, ¿cómo usted lo va a ver? Tan simple como utilizar el otoscopio. El mismo otoscopio con el que usted ve el oído, con ese mismo otoscopio usted ve el área de Kieselbach, que es el área que dijimos que más sangra de la nariz. De hecho, aún más simple, usted solamente levantándole la punta de la nariz al paciente con un dedo y con el celular usted ve el área de Kieselbach. En la práctica, cuando estemos en la próxima semana con la clase presencial, pues ya ahí se lo enseño cómo es. Muchas veces el paciente nos llega con un tapón ya que se lo han puesto en otro sitio. Si no está sangrando, bueno, usted lo puede dejar así y mandarlo al otorrino para que se lo quite el otorrino, ¿ok? Pero si está sangrando, se lo tiene que quitar y ponerle otro, ¿ok? Y ahí es que viene entonces, después que le quite ese taponamiento, tiene que eliminar los coágulos, tiene que sonarse la nariz varias veces, como dije anteriormente, y le puede colocar luego un pequeño algodón impregnado con vasoconstrictor. Puede ser adrenalina diluida. Lo que pasa es que si el paciente es un señor mayor o es una persona que es cardiópata o usted tiene sospecha de que lo pueda hacer, pues no es bueno utilizar adrenalina. Utilizamos algo que le llaman Afrin, ¿ok? O Rinofar, o también se llama Otrivina. Son medicamentos que son vasoconstrictores, ¿ok? Que producen el cierre de los vasos sanguíneos con facilidad, con pocos efectos secundarios. Eso hace que separe los sangrados anteriores en la mayoría de las ocasiones. Otra vez eso no es posible y en esos casos entonces hay que cauterizar con nitrato de plata. Eso es una especie de palito de fósforo, porque se parece a él, obviamente no es un palito de fósforo, es nitrato de plata, pero esa es la forma que tiene y con eso nosotros en la consulta o en la emergencia cauterizamos los vasos que puedan sangrar. Muchas veces eso falla y es ahí donde colocamos unos taponamientos nasales, que lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Miren, para que tengan una idea, eso son parte del instrumental que utilizamos de manera habitual. Este es el famoso tapón. En la emergencia lo que habitualmente hacen es poner una gasa orillada, o sea, una pequeña gasa cortada como longitudinalmente y la van introduciendo poco a poco hasta por lo menos con algún lubricante para que no le moleste ni le maltrate la mucosa al paciente. Pero en algunas emergencias y todos los otorrinos tenemos ese tipo de tapón que es algo parecido al tampón que utilizan las mujeres durante la menstruación. O sea, esto es algo que es un poquito duro, pero cuando se introduce en la nariz con un poquito de lubricante, pues cuando se pone en contacto ese tapón que se llama merocel habitualmente, se coloca en la nariz, pues se expande. Cuando la sangre se pone en contacto con ese merocel, eso provoca una compresión al expandirse y para la mayoría de los sangrados que no se han detenido con las medidas anteriores. Hay otro taponamiento que es más fuerte, que es este, que es un taponamiento antero-posterior. Fíjense que tiene dos balones. Claro, ahí ya está dilatado. Uno lo entra sin dilatar esos balones, ¿ok? Este es anterior y este es el posterior, ¿ok? Que se inflan por aquí, ¿ok? Ya sea con agua o con aire. Eso duele muchísimo. Se utiliza cuando este taponamiento ya ha fallado. O sea, es raro que lleguemos a ese punto, ¿ok? De hecho, muchas veces hasta se prefiere, de lo doloroso que es y lo tedioso que es el proceso, se prefiere ingresar al paciente,
y llevarlo a quirófano inmediatamente para no hacerlo pasar por ese trauma. Pero ese es el último recurso antes de la cirugía, ¿ok? Eso ya te tapa la nariz tanto detrás como delante, ¿ok? O sea, eso es un taponamiento posterior. Yo le mandaré un video. Hay un video en el aula virtual donde muestra cómo colocar tanto un taponamiento anterior como un taponamiento posterior, ¿ok? Como le dije, el nitrato de plata lo hacemos nosotros. Habitualmente localizamos el punto sangrante y con un poquito de anestesia tópica luego le aplicamos el pincel con el nitrato de plata. Es un procedimiento que se hace rápido. Esto es para que tengan una idea de cómo más o menos lo hacemos, pero como le dije, será más fácil que lo vean en el videíto que yo les mandaré. ¿Ok? ¿Qué tienen que hacer con estos pacientes una vez tenga el taponamiento? Como no va a haber un flujo de secreciones, el paciente, una vez se controla el sangrado nasal, pues hay que hacer profilaxis antibiótica para evitar infecciones, ¿ok? Hasta que se retire el taponamiento, ¿ok? Y obviamente no lo retire si el paciente no está sangrando hasta que no hayan pasado 2 o 3 días. Es recomendable que tenga un control de la tensión arterial si la ha tenido alterada y que lleve una dieta blanda y fría, que trate de no hacer ejercicio durante por lo menos una semana y que evite la exposición al calor, ya sea en la cocina o al sol directo, ya que el calor produce vasodilatación, ¿ok? Así que nada, señores, en el caso, ya por último, en el caso de los taponamientos posteriores, el paciente se queda ingresado, ¿ok? Y muchas veces terminan en cirugía para ligar la arteria esfenopalatina, que es la principal arteria que provoca estos sangrados. Ya esto no lo hablamos porque ya son una cuestión ya mucho más especializada. Y nada, señores, hasta aquí la clase que quedó pendiente.